Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. En este día quisiéramos darte la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración y orando al Señor que te dé lo mejor. De acuerdo a su generosidad y a su fidelidad, te bendiga a ti y a tu casa, que Él despierte lo dormido en ti, ponga en tu corazón hambre y sed de justicia, porque Dios es bueno y Él se complace en bendecir. Así que eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración y te invitamos a que tú vengas con nosotros y estudiemos juntos esta serie de mensajes, una iglesia saludable. Amados, continuemos con nuestros mensajes acerca del libro de los Hechos de los Apóstoles, una iglesia saludable. Vamos a leer en esta ocasión en el libro de los Hechos, capítulo 15. Vamos a leer desde el versículo 36 de Hechos 15 hasta el 16:10, como si fuera una sola lectura. Leemos, dice aquí: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Dice 16:1. Después llegó a Derbe y a Listra. Y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Que Dios nos bendiga hoy, como hace siempre, a través de la poderosa palabra. Continuemos con nuestros mensajes, una iglesia saludable. Aquí en el capítulo 15 fuimos muy ministrados. Yo voy a hacer un repaso
de lo que dijimos la vez pasada, porque vamos a decir algo en la narración que aparentemente, ¿qué diríamos? Contradice, o una nota que no está de acuerdo con todo lo que dice el capítulo. Ahí vamos a ver que fue el caso de Bernabé y Pablo, que se separaron justamente en la narración de ese capítulo. Pero yo quiero que veamos por qué esta iglesia, yo dije la vez pasada que en el capítulo 15 aquí se narra lo que constituye el reto más importante que vivió la primera iglesia, que fue cómo bregar con la conversión de los gentiles, porque los judíos pensaban que la salvación era solamente para los judíos y que los gentiles no merecían la salvación. Cuando Dios violenta a Pedro y le da la revelación y lo lleva a la casa de Cornelio y revela que Dios tenía un pueblo entre los gentiles, fue muy difícil para la comunidad cristiana judía entender esto, así que fue muy complicado para la primera iglesia. Muchos de los hermanos, entonces, casi todos diríamos, pensaban que los cristianos gentiles tenían que someterse al judaísmo, porque es bueno que sepamos, hermanos, que la iglesia cristiana, como era una iglesia que comenzó con los judíos, cuando el apóstol Pablo predicaba el cristianismo, no predicaba el cristianismo como una nueva fe, como una nueva religión. Pablo, donde quiera que iba, y los apóstoles predicaban la esperanza de Israel. O sea, no era que ahora Dios rechazó a los judíos y comenzó con la iglesia algo nuevo, en el sentido de que era una religión aparte o separada. No. Cuando los apóstoles predicaban, Pablo decía, por la esperanza, o sea, por las promesas hechas a Israel, estamos acá. O sea, que el evangelio era la promesa hecha a Israel. Serán benditas de ti todas las familias de la tierra. Y que a través de la simiente de Abraham, Jesús, el evangelio iba a pasar al mundo entero. Pero primeramente eran los judíos. Por consiguiente, así veían los judíos a los cristianos, como una secta judía. Y los judíos se consideraban como el cumplimiento de esas promesas hechas a Israel. Y los romanos veían a los cristianos como una secta judía, y así los trataron hasta cierto momento en la historia. Así que es bueno entender eso, porque cuando pasaban los siglos en la iglesia, cada día se convertían menos judíos y la iglesia se hacía más gentil. Entonces hubo problemas entre los judíos y los gentiles, y la iglesia se fue separando de la nación de Israel hasta el día de hoy. Pero nosotros no podemos cambiar lo que es el plan de Dios. La salvación viene de los judíos. El evangelio no es más que las promesas hechas a los padres. Que Israel haya rechazado eso no implica que no era para ellos la salvación. Como dice Pablo en el libro de los Romanos, Dios se valió del rechazo de ellos para salvar a los gentiles, pero dice que al final de los días se volverá también a Israel. Pero una cosa que me ministra a mí, cómo esta iglesia pudo superar esta gran crisis que pudo dividir a la iglesia en dos facciones, la iglesia judía y la iglesia gentil. Hubiera habido dos iglesias cristianas, un cisma comenzando la iglesia. Pero una iglesia saludable, como yo dije, prevaleció la unidad porque ellos tenían un compromiso con un mandato del Señor. No hay nada, dijimos, que justifique la división de la iglesia. Nada, absolutamente nada. Es una encomienda súper sagrada que todo cristiano que ama a Cristo, bajo toda circunstancia, va a tratar de preservar la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz. La unidad fue preservada a pesar de las diferencias y los conflictos por la sujeción, número uno, a Dios, que ordenó la unidad como un santo legado. Prevaleció porque estaban sujetos los unos a los otros en el temor de Dios. Prevaleció porque estaban sujetos al orden y a la autoridad establecidos por el Señor. Noten que los hermanos de Antioquía deciden enviar a Pablo y a Bernabé
a la autoridad central de Jerusalén, apóstoles y ancianos, y se reunieron para tratar este asunto. Estoy haciendo un repaso del capítulo 15 del libro de los Hechos. Y Pablo y Bernabé, que eran apóstoles, se sometieron a lo que los ancianos o el presbiterio de Antioquía había decidido, resolver el problema, porque llegaron unos judaizantes o fariseos convertidos al cristianismo y comenzaron a decir que los gentiles tenían que circuncidarse y guardar la ley de Moisés, y una controversia. Y como era un asunto a nivel local, pero que tenía trascendencia, ellos, como no pudieron resolver el problema a nivel local, porque Pablo y Bernabé disputaron con ellos, entonces ¿qué hicieron? Los mandaron a la autoridad central, como sucede hoy cuando una persona quiere que nos haga justicia en un tribunal estatal o local, que acude a la Corte Suprema, respetando la autoridad. Dios nos ha enseñado a nosotros que la autoridad en el reino no es un asunto de forma o de responsabilidad simplemente. El estar sujeto a autoridad es naturaleza del reino de Dios. Todo el cielo es sujeción. En el cielo nadie es independiente, ni aun el mismo Dios es independiente, porque Dios está sujeto a su palabra y a su propósito. Lo dice Efesios 1:11, que Él hace todas las cosas de acuerdo al propósito de su voluntad. Dios está sometido a su palabra, está sometido a su propósito. Cristo está sometido al Padre, el Padre está sometido a su propósito, el Espíritu Santo está sometido también al propósito. Por eso ninguno habla de sí mismo, cada uno habla del otro. Los ángeles están sometidos, el cielo todo es orden, todo es respeto, todo es honra. Se someten los unos a los otros en el temor de Dios. El que no vive así no vive en el reino. La anarquía, el desorden, la rebelión es el espíritu de Satanás, no tiene parte en el reino de Dios. Esta iglesia no andaba detrás de las pasiones, de los malos deseos, de los intereses. Esta iglesia quería honrar a Dios. Se sometieron al orden, a pesar de que apenas comenzaba. Sin embargo, ya estaba definido el orden de autoridad en la iglesia. Sabían que habían ancianos en la iglesia de Jerusalén, que eran los apóstoles, que el Señor les dio la autoridad sobre toda la iglesia. Y ellos, una iglesia local, se sometieron a los apóstoles que estaban en Jerusalén. Eso preservó la unidad. La unidad prevaleció porque estaban sujetos a la palabra de Dios. Ya dijimos que ellos, inmediatamente hubo el conflicto, no se pusieron allí a opinar o a teologizar o a filosofar. Ellos inmediatamente comenzaron a decir, ¿qué dijo el Señor? Pero mira lo que le dijo a Pedro allá en casa de Cornelio. Y vinieron Pablo y Bernabé y contaron las cosas que Dios hizo entre los gentiles. Se levantó Jacobo y citó las escrituras. O sea, no estaban allí inventando, estaban sujetos a la palabra de Dios. Y así debe ser cada vez que hay un conflicto en la iglesia. No comencemos a discutir con buenas ideas. La unidad se preserva cuando estamos sujetos a Dios y a su palabra. ¿Qué dijo el Espíritu? Es lo más importante. ¿Qué dice la palabra escrita? ¿Qué ha dicho Dios? Y nos sometemos a esa palabra por encima de todo. Muy bien, la unidad prevaleció por la sabiduría y la prudencia de saber usar la libertad cristiana sin violentar la conciencia de los demás. Amén. Como más tarde enseñó Pablo, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Romanos 15, 1 y 2. Aunque se estaba defendiendo la libertad espiritual de los gentiles, se cuidó la conciencia de los judíos. Esas prohibiciones que ordenaron los apóstoles a los gentiles en ese concilio, que se abstuvieran de las viandas y de las cosas sacrificadas a los ídolos, de fornicación, de sangre, ya hemos dicho, era para que los judíos no se sintiesen incómodos cuando tenían que compartir con los gentiles, porque para un judío, los judíos no se sentaban a comer con los gentiles porque ellos comían cosas inmundas, sacrificadas a los ídolos y muchas otras cosas, tocaban cosas de muertos y muchas otras cosas. Y entonces esas son las cosas que ellos decidieron imponer o sugerir
a los gentiles, cosas que ofendían a un judío. Quiere decir que sin violentar la libertad de los gentiles, respetaron la conciencia de los judíos. Diga, sabiduría y prudencia, pensando en todo el cuerpo. Tremenda enseñanza para nosotros en estos días. Muy bien. La unidad prevaleció porque, dice, porque en el respeto al orden hubo comunicación. Enviaron una carta a los hermanos gentiles que estaban en el mundo entero. Muy bien. Noten que el conflicto o el desorden, y esto ahora es algo que quiero que ustedes vean. Noten ustedes, esto es algo para hoy que no mencioné aquella vez. Noten ustedes que el conflicto, ahora que estoy hablando de la unidad, el conflicto que hubo, lo suscitaron los desordenados. Miren el versículo 1, 15:1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Miren ustedes, dice aquí el 4, y llegados a Jerusalén fueron recibidos, dice el versículo el 5, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidaros y mandarles que guarden la ley de Moisés. Miren lo que dice el versículo 24. Atención, cuando mandaron la carta dice: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley de Moisés. Hemos oído que hermanos que salieron de nosotros, que no fueron enviados por nosotros, los han inquietado y los han perturbado a ustedes. ¿Quiénes amaron el desorden? Diga, los que no estaban en orden. Así pasa siempre. Los enfermos. ¿Cuántos saben que la enfermedad es contagiosa? ¿Cuántos saben que la salud no es contagiosa? Qué bueno sería si la salud fuera contagiosa. Usted se acerca a una persona saludable y usted la abraza. Ay, que se me pegue tu salud, pero no es así. Lo que se pega es la enfermedad. La enfermedad contagia, la salud no. Por eso en la parábola de Jesús de las vírgenes, las que tenían aceite no pudieron dar su aceite porque eso no era transferible. Su experiencia con Dios no es transferible. Y el aceite que usted adquiere por el Espíritu Santo, eso no es transferible. Usted puede transferir un don, pero usted no transfiere carácter. El carácter se logra en un caminar con Dios, matando la carne y sometiéndonos al Espíritu. No es cosa, mira, impárteme santidad, la santidad no se imparte. Impárteme paciencia, eso no se imparte. Eso lo imparte el Espíritu Santo. Y es en un caminar con Dios, muriendo a la carne y viviendo en el Espíritu. Fíjense ustedes quiénes arman el desorden. Hoy pasa lo mismo. Todos los problemas que hay en la iglesia los causan los desordenados, los que no se quieren someter al orden de Dios en todo el sentido, porque son independientes, porque eso me gusta, porque yo lo creo así. Lo vemos constantemente. Dios les da a los líderes una instrucción. Los líderes oran, se someten a Dios por años. Ahí, Señor, revélanos. Y después que dice, esto es lo que yo quiero. Ahora viene usted y le dice, hermanos, esto fue lo que Dios dijo, vamos a hacerlo. Pero salen unos cuantos, no, a mí Dios me dijo otra cosa. Y comienzan a hacer otra cosa. Amén. Ahora, esta gente dígame una cosa, esta gente y se van a Antioquía de Siria a predicar una doctrina. Ni fueron enviados, ni se lo oyeron a los apóstoles. No escucharon ellos lo que Dios le había revelado a Pedro porque fue algo que se hizo públicamente. No, pero su fanatismo religioso prevaleció y se fueron allá sin ser enviados a causar una crisis que perturbó a una iglesia gloriosa como Antioquía de Siria, y luego le quitó el tiempo a los apóstoles que tuvieron que estar deliberando. Claro, Dios se valió de todo eso para definir algo muy importante. Y hoy somos bendecidos porque sabemos que no estamos bajo la ley de Moisés, sino bajo la gracia de Cristo.
Amén. Amén. Pueden ver aquí ustedes un ejemplo de lo que producen los desordenados, cómo alteran el orden, cómo trastornan la paz de la iglesia. Y miren aquí quienes provocaron el desorden, los que andaban por ahí perturbando. Me gusta la palabra que dice aquí en el versículo 24, dice aquí, han inquietado, dice, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas. ¿Cuántos hay perturbando? Porque no quieren estar, no están sometidos a nadie. Andan por ahí. No, el espíritu me dijo. ¿Cuál espíritu? ¿El de Baal? ¿El de Júpiter? ¿El de Apolos? ¿El de Ra? ¿El de Bel? ¿O cuál de los dioses falsos? Porque el Dios del cielo nos dice eso. Mis hermanos, esto no es para reprensión. Esto es para inspiración. Para decir, Señor, yo quiero vivir esto, basta ya, que yo esté patinando la vida entera. Tú has establecido orden, hay una palabra, hay un gobierno, aquí, así se vive. Y los que están en autoridad darán cuenta si abusan de ella. Sea esposo, o sea ministro, o sea quien sea, o sea gobierno civil, que esté en orden. Un día darán cuenta los que tienen mayordomía. Pero hermanos, seamos sanos en la fe. La autoridad es espiritual, no es carnal. Estar bajo autoridad no es ser inferior, es estar en honra, es estar en orden. La ley preserva, el desorden trae otra cosa. ¿Por qué creen ustedes que Dios hasta nos manda a someternos a las autoridades civiles? Y dice que son siervos de Dios. Y lo estaba diciendo Pablo del imperio romano, porque se lo escribe a los romanos, que eran déspotas, eran de todo, paganos. Pero Dios es un Dios de orden. Que Dios nos libre. Amén. Por ejemplo, miren ustedes aquí, a ver si encuentro, pero lo tengo aquí, encuentro los versos acá. Yo quiero que ustedes vean, mis hermanos, cómo la iglesia, dice aquí, vieron, primeramente ustedes ven acá, que quienes aconsejaron aquí a Pablo y a Bernabé a ir a Jerusalén fueron los hermanos. Y aunque lo que decidieron fueron los apóstoles, miren el versículo 6, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Pero cuando ellos mandaron la carta, miren ustedes, dice aquí, y escribir, decidieron ellos, y escribir por conducto de ellos, miren la carta, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos entre los gentiles que estaban en Antioquía, en Siria, en Sicilia, salud. Aunque la decisión la tomó el gobierno, que se reunieron los apóstoles y ancianos, cuando enviaron la carta, dijeron los apóstoles, ancianos y los hermanos, incluyendo a la iglesia. ¿Están conmigo? Versículo 23 leímos. Y los hermanos, quiere decir, no pasaban por alto. Nosotros somos el gobierno. No. La carta era en nombre de todos, porque el gobierno representa a la iglesia. No la suplanta, no la sustituye, la representa. Que estos hermanitos, no, hermanitos no, tienen el Espíritu Santo, son parte del cuerpo, Dios habla por ellos. Amén. Porque, mis hermanos, la autoridad no está en una posición jerárquica. La autoridad está en el testimonio de una vida que se somete a Dios y a la palabra. Y si usted ve que la palabra ha sido efectiva en mi vida, usted me respeta. Por eso usted me respeta y se somete al consejo. Aunque hay gente que no se somete ni a Dios, mucho menos se va a someter a los hombres. No, que yo soy aquí, yo me nombraron, ustedes se someten. Si usted ve a alguien reclamando y esa actitud, olvídese que está fuera de foco.
Porque ese no es el espíritu de la autoridad. El espíritu de la autoridad es cómo yo te puedo servir, cómo te puedo ayudar, cómo te puedo bendecir. Porque eso es un ministro. Es que aquel que Dios lo puso como mayordomo y lo puso con autoridad para cuidar todo el buen funcionamiento de una casa. Y yo tengo que ayudarte a ti, para equiparte para que tú sirvas en el área y todas las funciones mancomunadas contribuyen al orden y a la buena administración de la casa, que es la iglesia, la casa de Dios. Por eso dice Pedro a los ancianos: apacentate la grey del Señor. No enseñoreándose de la grey, sino siendo ejemplo de la grey. ¿Cómo se gobierna? No, siendo un ejemplo, un testimonio. Usted se somete al testimonio del ministro, no a las palabras del ministro. Por eso el ministro que anda en pecado, anda en rejuego, aunque nadie sepa que está en pecado, pierde la autoridad, porque Dios se la quita. Se la quita. Puede fluir el don, pero no va a fluir la autoridad, porque la autoridad es espiritual. ¿Estamos? Muy bien. Escuchen ahora. Vamos ahora al problema aquí que se suscitó con Bernabé y Pablo. Dice aquí, versículo 36: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, versículo 36, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Fíjense, usted puede ver esto en todo el libro de los Hechos de los Apóstoles. La importancia que tenía confirmar a los hermanos en la fe. Ya Pablo había dado un viaje, y en ese viaje miles y miles se convirtieron. Ahora va otro viaje para confirmarlos en la fe. Pasa en la iglesia. En la iglesia sí se bautiza a la gente. Los estamos confirmando. Estamos cuidando de los hermanos que se convierten. ¿No ven que son niños? ¿Han visto ustedes alguna vez a alguien tener un hijo y soltarlo en una selva? Ahí a veces se cría. No, solamente Tarzán le pasó eso, que los monos lo criaron. No. Eso no existe. Como Rómulo y Remo en la historia de Roma. No, eso no existe, hermano. Son fantasías. O sea, no hay nada más indefenso que un bebé. Así pasa espiritualmente. Hay que cuidar a los hermanos. Cuidar a los hermanos. Cuidar a los hermanos. Con el testimonio, con el trato, con el ánimo, velando si están o no están. Lo tiramos ahí en la iglesia. Hay que sobreviven. No solamente a los ancianos, todos nosotros tenemos que cuidar a los nuevos. ¿O no cuidan ustedes a los niños que nacen en la casa? Cuando nace un bebé en la casa, no todo el mundo trabaja, que uno le da la leche, el otro le prepara el biberón, el otro tal cosa. Todos trabajamos. Así debe ser la iglesia. Pero miren lo que pasa. Y Bernabé quería llevar consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Esto parece algo contradictorio. En un capítulo donde prevaleció la unidad, aparentemente aquí no prevaleció la unidad. Aparentemente. Aquí vemos, hermanos, la humanidad de los ungidos. ¿Cuántos saben que los ungidos tienen debilidades? Amén. Amén. Las debilidades. Aquí vemos, mis hermanos, un choque de personalidad que ocurre siempre. Donde quiera existe eso. Desacuerdos. Esto no es una fábrica de galletas que todos somos iguales. Esto es un. ¿Han visto ustedes los rompecabezas?
son muchas piezas y hay que ordenarlas para que tengamos el paisaje de acuerdo a lo que sea. Esto es unidad en la diversidad. Es un reto, unidad en la diversidad. Somos todos distintos, pero somos miembros de un mismo cuerpo. Piensen ustedes, el corazón es igual a los riñones son iguales a los pulmones son iguales al vaso, el vaso es igual al estómago. Pues no, son todos distintos, todos los órganos son distintos, pero todos son miembros de un cuerpo. Imagina que el corazón le diga a los pulmones: tú no eres como yo bombeo, y tú estás ahí con tu filtrando aire, qué sé yo. No es así. Cada uno tiene su función. Somos distintos. Somos personas, tenemos convicciones. Yo quiero decirte que a mí me llamó la atención la palabra desacuerdo. Porque la palabra desacuerdo que dice aquí no es cualquier cosa, no es un desacuerdo común. Esta palabra valió la pena estudiarla, mis hermanos. Miren ustedes el significado de esta palabra. Esta palabra desacuerdo es la palabra griega parosusmos. Hay quienes la traducen exasperación. Hay versiones que la traducen contienda. Esta palabra viene de paroxuno, que significa afilar. Y de esta palabra parosusmos viene la palabra castellana de nuestra lengua, la palabra parasismo. Y a mí yo dije, cuando yo leí que de ahí viene esa palabra parasismo, yo busqué en el diccionario de la Real Academia qué significa esta palabra parasismo. Y mis hermanos, te voy a decir lo que significa esta palabra. Esta palabra paroxismo significa exaltación extrema de los efectos y pasiones. Se usa en medicina para hablar, en medicina es exacerbación de una enfermedad. En medicina se usa como accidente peligroso o casi mortal, en que el paciente pierde el sentido y la acción por largo tiempo. Exacerbar significa irritar, causar muy grave enfado o enojo. En medicina es agravar o avivar una enfermedad. Cuando una enfermedad se agrava, se pone complicada. O sea, esta palabra hay versiones que la traducen tirantes. O sea, no se trata de un simple desacuerdo. Fue una discusión terrible que hubo entre ellos. Eso es lo que dice el original. O sea, no fue un asunto así que mira, que ti, que no. Se enfogonaron, como dicen en Puerto Rico. Se puso la cosa bien fuerte el asunto. ¿Por qué fue esta discusión? Hubo un incidente que menciona Pablo en el libro de los Gálatas. Se cree que la epístola a los Gálatas posiblemente fue la primera epístola que escribió Pablo. Fue antes de este incidente. Y sabemos que fue así porque la manera que Pablo habla acerca de la ley, si Pablo no menciona el concilio de Jerusalén en la epístola a los Gálatas, y ahí habla que estamos libres de la ley. Ustedes conocen la epístola de los Gálatas, fue escrito mucho antes, se cree, y allí
dice que cuando Pedro vino a Antioquía, ¿quiénes estaban en Antioquía? En Antioquía estaba Pablo y Bernabé, o Bernabé y Pablo. Y llegó Pedro en un viaje. Y recuerdan ustedes que Pedro simulaba, y cuando llegaban los hermanos de Judea, simulaba y no se sentaba con los gentiles para no ofender a esos judaizantes. Y dice que en esa simulación cayó también Bernabé. Y Pablo dijo, eran dignos de reprensión. Y públicamente a los dos los reprendió. Eso sucedió antes. Hubo un problema fuerte entre ellos. Pero aparentemente eso eso lo superaron. Yo no creo que Bernabé le tenga un resentimiento a Pablo por eso. Porque más tarde hubo luz. Y cuando esto sucede, Bernabé y Pablo discutieron con esos judaizantes, ¿sí o no? Y Pedro se levantó el día de Pentecostés, y dijo que a los gentiles no había que imponerles esas cosas. Simplemente era esas tendencias humanas que a veces queremos quedar bien con todo el mundo. Pero cuando se trata de doctrina y de fe, hay que ser muy claros en el mensaje que enviamos. Cuando se trata de fe, usted se tiene que olvidar que es mi esposa, que es mi hijo, que es mi hermano, yo le agradezco, que fue bueno conmigo, que él me ha ministrado mucho, que ha sido una bendición para mí. Cuando se trata de algo sagrado de Dios, aún Jesús lo dijo: el que no dejare padre, madre, hijo, quien sea, por seguirme a mí no puede ser mi discípulo. Mis hermanos y mi madre son los que hacen la voluntad de Dios. ¿Usted entendió? Cuando algo tiene que ver con doctrina, que puede desviar a la gente o confundirla, usted no puede estar con simulacro. Ay, no, que van a pensar mal de mí y que yo qué sé yo qué, que después aquel va a pensar una cosa y este va a pensar. Deje de estar simulando. Nosotros los ministros tenemos que ser rectos. Nuestro sí tiene que ser sí y nuestro no tiene que ser no. Entonces, ¿saben lo que yo veo aquí? Atención. Yo veo aquí, aquí no se trata, en este caso acá, allá entre los Gálatas fue un asunto de doctrina, pero Pablo tenía claridad y Pablo trazó allí claramente cuál debe ser la conducta. Cuando vino el concilio de Jerusalén, esto, tiempo después, claro, ya Pablo tenía claridad. No es que los demás no tenían claridad, pero como aquellos eran... No era Pablo hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo. Se sobreentiende que Pablo fuera el que estuviera simulando, porque era el que estaba pegado al fariseísmo. Pero Pablo entendió la gracia. Ellos también la entendieron. Aquí no se trata de no entender doctrina, se trata de cómo yo aplico la doctrina. Que quiero quedar bien con todo el mundo. En asunto de fe no se puede quedar bien con todo el mundo. Hay que quedar bien con Dios y con la verdad. Amén. Cuando usted esté juzgando una cosa espiritual, olvídese que es el primo, el sobrino, el amigo, mi esposa. Usted tiene que decir la verdad. Esta es la verdad. Esta es la verdad. No parcializamos en el juicio. Hay que defender la verdad siempre para no mandar un mensaje ambivalente, confuso. La luz no está combinada con las tinieblas. La luz siempre es luz. Y los hijos de luz andan en luz. Proyectan la luz y aman la luz. Y se exponen a la luz para que se sepa que sus obras son hechas en Dios. Aquí en este caso, yo veo, mis hermanos, yo veo acá dos hombres defendiendo dos argumentos verdaderos. Pablo estaba defendiendo lo que es lo correcto. Yo tengo aquí mis notas. Nadie puede acusar a Bernabé con justicia por querer dar a Juan Marcos una segunda oportunidad, ni a Pablo por arriesgarse otra vez. ¿Te entendió?
Usted no puede, si quiere hacer justicia, acusar a Bernabé por querer darle una segunda oportunidad a Marcos. Pero tampoco usted puede acusar a Pablo porque no se quería arriesgarse llevándose un niño a un viaje que no estorbó en el primero. Entonces los dos tenían razón, pero estaban definiendo dos cosas distintas. Yo veo a Pablo aquí siendo la verdad y defendiendo la verdad. Y veo a Bernabé defendiendo la misericordia. Y ustedes saben que la misericordia y la verdad siempre andan juntas. Dice la Biblia, con misericordia y verdad se corrige el pecado. La Biblia dice, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. Y si ven en toda la Biblia, una vez prediqué un sermón acerca de eso, de cuán gemelas son las dos cosas. En la cruz del Calvario se encontraron y se besaron en Cristo Jesús. Entonces, uno estaba defendiendo lo que es correcto. Y lo que es correcto es, mis hermanos, que una persona tiene que ser probada para ser aprobada. Marcos no resistió el primer viaje. Decidió irse. Yo me imagino que fue difícil cuando dijo, mira, me quiero regresar a Jerusalén. No, que cómo va a coger el barco, que sé yo qué. Y me imagino que demoró, estorbó la situación. Cuando Bernabé quiso llevar a Marcos, porque ¿cuántos saben que era primo? Era primito, el primito. ¿Amén? Bueno, posiblemente. Ustedes saben quién era Bernabé, hijo de consolación. Era un hombre tierno, compasivo. Es el hombre, miren, después de Dios, Saulo de Tarso no le debe a más nadie sino a Bernabé. Fue al hombre que más le debe, a Bernabé. Es el hombre que cuando los apóstoles dudaban de él, lo fue a buscar a Tarso y lo trajo. Es el hombre que cuando Dios lo honra en Antioquía de Siria, se acordó de que estaba en el destierro y sale a buscarlo. Y lo trajo. Pero Bernabé era un hombre, era un hijo de consolación, era un hombre de corazón. Y dijo, ¿cómo voy a abandonar a este ministro que está en un proceso? Es cierto que le falta, pero no podemos abandonarlo. Y Pablo dice, sí, pero enseñémosle de otra manera. No lo llevemos ahora para que nos estorbe en el camino. Y los dos tenían razón. Pero no supieron bregar con las diferencias. Yo quiero que ustedes hagan una diferencia entre un desacuerdo por personalidad y pragmatismo, o sea, por hacer algo que es práctico, algo que se debe hacer como lo defendía Pablo, y una diferencia doctrinal. Aquí no era un problema doctrinal. Esta gente se separaron en cuanto a la labor ministerial, pero siguieron unidos en la fe y en el propósito. División es cuando yo hago mi mundo aparte. División es cuando yo hago algo separado. Pero ellos no estaban haciendo, ellos salieron porque Dios nos mandó de dos en dos. Bueno, ya no vamos a andar juntos, pero no estamos separados ni en el cuerpo ni en el propósito. Tú te vas para allá, yo para acá, pero trabajando para mismo Cristo y para mismo propósito. Lo que pasa hoy es que el que se divide vaya a hacer su mundo aparte por allá. Y ya no está separado solamente ministerialmente, o sea, en cuanto al servicio y la labor, sino en cuanto al cuerpo. ¿Usted entiende la diferencia? Dios, que es soberano y que se aprovecha de todo lo que sucede, se aprovechó y dijo, voy a aprovechar esta ocasión, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y en vez de un equipo
apostólicos voy a hacer dos. Y viene Bernabé y tomó a Marcos y se fueron a Chipre. Y Pablo tomó a Silas y emprendió su segundo viaje. Y una cosa interesante, Pablo y Bernabé, ambos eran apóstoles. Y Dios habla de apóstoles y profetas. ¿Qué hace Dios? Dios entonces se le pone a Pablo a un profeta. Silas era profeta. Miren lo que lo dice el versículo 32, 15:32. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. ¿Qué era Silas? Profeta. Y Dios entonces hizo una combinación perfecta. La fórmula de Dios es un apóstol con un profeta. Aún en el Antiguo Testamento, los reyes, que viene siendo aquí como los apóstoles, cuando estaban unidos con los profetas, Israel fue muy bendecido. Miren ustedes a Isaías, que estaba bien unido con Ezequías, una gloria para Israel. Miren a Samuel unido con David, una gloria para Israel. Siempre y cuando había una buena relación en esa fórmula, es glorioso. Y Dios aquí se valió y formó dos equipos misioneros y apostólicos. Dios no estaba de acuerdo con esa controversia, pero era parte de la humanidad de aquellos que Dios llama. Nunca más se menciona a Bernabé en la narración de los hechos, pero él hizo su trabajo para Dios. Miren, ¿cómo yo sé que Pablo y Bernabé no se guardaron rencor? Porque más tarde, en escribiendo a los corintios, saben ustedes que la iglesia de Corinto se formó después. Por ejemplo, en el capítulo 18, que vamos a estudiar después, Pablo llegó a Corinto y duró 3 años y medio, y allí él fundó la iglesia de Corinto. Es decir, que la iglesia de Corinto en este tiempo no estaba formada todavía. Sin embargo, Pablo, cuando habla de Bernabé, dice, solamente, defendiendo su ministerio, solamente a mí y a Bernabé no nos es lícito tener una hermana como esposa. Usted sabe que cuando usted tiene un problema con alguien, usted trata de no mencionar su nombre. No pasa eso, ¿no? Si tiene un disgusto con alguien, usted trata de no mencionarlo. Y mucho menos como un ejemplo. Y mucho menos relacionado con su persona. Si Pablo hubiera tenido un disgusto, no menciona a Bernabé. No, solamente a mí me es lícito no tener una hermana como esposa. Pues, solamente a mí, a Bernabé. Y menciona también, solamente Bernabé y yo tenemos que trabajar para sostenernos. Y ya se habían separado. Eso significa que Pablo no tenía mala voluntad hasta Bernabé. Simplemente no estamos de acuerdo. Un acuerdo, un desacuerdo. Bueno, todos podemos tener un desacuerdo. A mí no me importa que alguien se me enoje y me diga, pastor, yo no estoy de acuerdo contigo, que es con Dios que tú tienes que estar de acuerdo. Y si yo estoy de acuerdo con Dios, entonces tú tienes que estar de acuerdo conmigo. Pero somos personas, tenemos diferencias. El asunto es cómo comunicamos los desacuerdos. ¿Nos ofendemos? ¿Guardamos rencor? Ahí es que no estamos. Ahí es que Dios entonces nos insta a mantener la unidad, a mantener el perdón. Perdóname, hermano, yo no estoy de acuerdo contigo. Por eso discuto contigo. Estoy defendiendo algo que yo creo que tengo que defender. Los dos estaban defendiendo algo que era razonable. Cada uno tenía un punto de vista correcto, pero en áreas distintas. Escuche. Todos ustedes saben lo que pasó después. El hecho de que Pablo reconociera
que Marcos le era útil en el ministerio. Ustedes saben, no tengo que citar ese texto porque es muy conocido. Más adelante Pablo dice, envíame a Juan Marcos. Me es muy útil en el ministerio. ¿Qué dijo Pablo? Ahora te es útil, pero no pagaste el precio. Lo pagó Bernabé. Hay que pagar un precio para ser un discípulo. Posiblemente Bernabé fue estorbado por Marcos, pero después lo hizo un poderoso ministro. Pablo no tenía a nadie en su vida como Bernabé. Bernabé fue su benefactor, el que le hizo bien. Pero Bernabé perdió el alma o el espíritu más glorioso que ha tenido el cristianismo después de Jesucristo, Saulo de Tarso. Hubo pérdida para ambos. Fue muy triste la separación, porque era un binomio poderoso. Porque Pablo representaba la rectitud, la verdad, defendía el juicio, lo correcto. Y Bernabé era corazón, la ternura. Y Pablo disfrutó y se benefició de que Bernabé tenía corazón. Lo que le faltaba a uno lo tenía el otro y viceversa. Lo último que quiero que vean es el versículo 40. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Fíjense, ¿saben lo que es notable aquí? Que la iglesia de Antioquía se inclinó a Pablo y no a Bernabé. Y Bernabé era prácticamente el pastor allí, porque fue enviado primero. Sin embargo, la iglesia le dio la diestra de compañerismo a Pablo y a Silas y lo encomendaron al Señor. Es la misma palabra, mis hermanos, que usa cuando enviaron a Pablo y a Bernabé en el capítulo 13. ¿Recuerdan ustedes el capítulo 13? Que dice que los enviaron encomendados a la palabra del Señor. Quiere decir que yo miro aquí algo interesante. Ustedes saben que Bernabé era allí el enviado por los apóstoles y Bernabé buscó a Pablo. Pablo comenzó a crecer. Ya la iglesia veía a Pablo de otra manera. Y Bernabé fue en cierto sentido como eclipsado allí. Pero no le importó. Él tomó a Juan Marcos y se fue a la isla de Chipre. Y él era de Chipre, era su tierra. ¿Qué tiempo duró en Chipre? En otras palabras le dijo al primo, ven conmigo, vámonos a nuestra casa. Porque Chipre era la casa de Bernabé, era la ciudad de la isla. Y se fue allá y Chipre. ¿Qué tiempo duró allí? No se sabe. Pero le dio enseñanza, discipulado a aquel muchacho. Y aquel muchacho fue útil a Pablo y también a Pedro. Ambos hablan de Juan Marcos. Pedro le llama mi hijo Juan Marcos. Y Pablo le dice, me es útil en el ministerio. Eso quiere decir que Bernabé no fracasó. Simplemente usó el don que tenía. Era un hombre corazón. Un hombre compasivo, tierno, que veía la gracia. Y Pablo fue muy beneficiado con ese don. Dios necesita en la iglesia esos dos espíritus. El espíritu que marca rectitud, que defiende lo correcto, que defiende lo que es verdadero, que se planta frente a lo verdadero, que no transige con lo verdadero. Pero se necesita también el corazón, la ternura, la paciencia, la misericordia. Porque ambas cosas dan fruto y deben ir conjugadas y unidas. Dios le sacó provecho a esto. Dios no aprueba los desacuerdos. Dios no aprueba que fue un desacuerdo bien complicado. Y yo quiero que ustedes vean una cosa. Los apóstoles eran hombres. No los idealicemos. Dios nunca ocultó los errores de sus hombres. Abraham era el padre de la fe y dudó. Moisés era el hombre más manso de la tierra y no entró a Canaán porque se airó.
Samuel era el vidente que hasta las burras las encontraba cuando se perdían. Pero cuando tenía que ver, que fue cuando fue a buscar el ungido, al ungido no lo vio porque se puso a mirar la apariencia y no el corazón. Los hombres de Dios no pecaron en sus debilidades, pecaron en los aspectos donde eran fuertes. Cuídate de las debilidades y de lo que tú crees que es tu fortaleza. Porque los hombres, aunque seamos lo que seamos, tenemos los pies de barro. Amén. A los hombres les damos sujeción, respeto y honra. A Dios solo adoración. Y cuando digo solo adoración me refiero porque al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás y solamente Él será el objeto de tu adoración. Dale un aplauso al Señor. Y termino. En una iglesia saludable puede haber diferencias, desacuerdos, pero siempre hay unidad. Nunca hay resentimiento. Nunca hay separación doctrinal o corporal, refiriéndome a salirme del cuerpo. Siempre mantengo la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz. Nunca guardo rencor. Cierra tus ojos. Yo oro por ti, mi hermano, mi hermana. Yo oro por los ministros de Dios que están en las naciones. Que esta palabra llegue a tu vida y te ilustre y te inspire y te muestre el camino. Que Dios pueda someter siempre tus pasiones y las mías. Y que reine la madurez, que reine el Espíritu de Cristo en nuestras vidas, en nuestra administración de los dones y del ministerio y en nuestra relación con los consiervos en la labor que Dios nos ha encomendado a todos. Que el ejemplo de Pablo y de Bernabé, que a pesar de que tuvieron desacuerdos, mantuvieron la unidad de la iglesia, prevalezca en nosotros. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.